tiene la palabra de la bancada del Partido Socialista, el diputado Leo Soto. Diputado Leonardo Soto. Gracias, señor presidente. Quisiera señalar que este proyecto de reforma constitucional surge efectivamente de un acuerdo transversal de diputados y diputadas de distintos sectores, en el que me incluyo, cuyo propósito era revisar algunos aspectos de la Carta Fundamental con el fin de actualizarla y perfeccionar determinadas materias que habían demostrado su completa inutilidad. Sin embargo, es preciso anticipar que este proyecto de reforma constitucional que hoy día estamos revisando no es una modificación estructural y sustantiva a la Carta Fundamental. No estamos frente a un proyecto que pretende hacer un rediseño institucional de nuestro Estado, de nuestra administración pública o del sistema político, ni tampoco introducir elementos de democracia interna o democracia representativa o también tocar los derechos sociales garantizados como una modalidad nueva de poder abordar los derechos de las personas. El modelo político, social y económico definido en la dictadura de donde nace esta Constitución sigue intacto, porque la derecha, y eso hay que reconocerlo, sigue negándose a revisarlo de manera integral, condenando a un país entero a seguir bajo una Constitución creada en una dictadura como instrumento y servicio al mismo sector político. Por tanto, es absolutamente claro que los objetivos de esta reforma constitucional, si bien nosotros lo apoyamos, tenemos que precisar que son mucho más modestos y siempre limitados solo a lo que la derecha permitió cambiar. Se trató de revisar algunas normas que con el paso del tiempo y el trabajo legislativo habían quedado completamente obsoletas, afinar otros aspectos secundarios que requerían que la Constitución se pronunciase sobre ellos y lo incluyera a ese nivel, y otros que sencillamente los nuevos tiempos exigían que este Congreso los mejorara. Entre los más importantes que podemos mencionar, sin duda están algunos como la eliminación de la referencia a la pena de muerte en la Constitución Política de la República. Esta fue eliminada a nivel legal, pero a nivel constitucional ello aún no ocurría. Segundo, que fue un tema largamente debatido en la Comisión de Constitución, se hizo un cambio en la modificación al sistema de reemplazo de diputados y senadores que dejan sus cargos por renuncia, fallecimiento u otras situaciones. Esta materia ha tenido una importante controversia y polémica ciudadana, porque hoy, cuando un parlamentario renuncia a su cargo, son los partidos políticos y no los electores quienes designan unilateralmente y por medios poco democráticos al nuevo diputado o senador reemplazante. Este mecanismo en la práctica ha ido alejando a la sociedad de la política, incluso daña la legitimidad del diputado y senador reemplazante antes de comenzar siquiera a ejercer su función en el Parlamento. Este proyecto de reforma lo cambia, incorporando la lógica de que corra la lista, es decir, que se incorpore como parlamentario reemplazante aquel que compitió en elecciones en su mismo sector político y consiguió la mayoría que le sigue al diputado o senador que con alguna causal cesa en sus funciones. Se iguala de esta manera este mecanismo de los parlamentarios al que hoy rige en las elecciones de concejales y consejeros regionales, que sin duda es mucho más democrático que la designación del partido por medios poco transparentes y por medio incluso de poca representatividad. Tercero, también es importante mencionar el reconocimiento expreso que se hace ahora con esta reforma del derecho de acceso a la información y a la incorporación a nivel constitucional de los principios de probidad y transparencia. Esta es una materia que tiene un amplio desarrollo a nivel legal, que se ha ido abierto en estos años y que se ha materializado en el principio de transparencia, cuestión que ha sido muy positiva para todo el ejercicio de las funciones públicas en el Consejo de la Transparencia, el órgano que materializa el derecho que ahora tienen los ciudadanos a requerir información pública en todos los niveles. Destaco que junto con elevar estos principios a nivel constitucional, acordamos que los principios de transparencia y probidad no debían acotarse únicamente a las entidades o órganos públicos, sino que también a todas aquellas entidades titulares privadas que cumplen funciones de carácter público. Por ende, las chilenas y chilenos podrán tener acceso a la información proveniente de distintas entidades y empresas concesionadas, como hospitales, cárceles y otras instituciones,
que sin duda están cumpliendo funciones públicas y deben estar sometidas al mismo estándar de transparencia, publicidad y control ciudadano que tiene la Administración del Estado. En cuarto lugar, quiero destacar la eliminación de algunas figuras jurídicas ya en completo desuso, que esta reforma elimina del texto constitucional. Por ejemplo, las referencias que hay a las personas que están procesadas. Hoy día el autoprocesamiento no existe, el nuevo sistema penal lo cambió completamente, y también a los fiscales judiciales, que son un cargo que también está en extinción a nivel legal y, sin embargo, se mantenía en la Constitución prácticamente en completo desuso. Quinto, finalmente, quiero destacar el cambio que esta comisión hizo en lo relativo al Tribunal Constitucional. Lamentablemente no abordamos completamente la justificación que tiene el Tribunal Constitucional y si es necesario someter un control preventivo total a las normas, sino más bien nos abocamos al trabajo de ver cómo ha sido su comportamiento en el último tiempo. Y claramente se distingue que este Tribunal Constitucional, particularmente en los últimos años, ha seguido una línea jurisprudencial tendiente a extralimitarse, a ampliar su competencia, a abordar materias que no están entregadas expresamente por la Constitución, revisando casos que tradicionalmente antes no revisaban. Esto ha sido objeto de amplias críticas y este proyecto viene a controlar aquel fenómeno irregular, disponiendo que este Tribunal Constitucional solo podrá revisar la constitucionalidad de las normas que los diputados y senadores, es decir, que el Congreso específicamente le requiera, a través de un requerimiento directo, a través de los medios que establece la Constitución, o también fijando las materias en su momento en el trámite legislativo, pero con prohibición expresa de abocarse a materias distintas. Y eso, sin duda, resuelve la polémica que existió últimamente en torno a la extralimitación de funciones que claramente ha tenido el Tribunal Constitucional en materias como fue la aprobación de la modificación del CERNAC, del nuevo Servicio Nacional del Consumidor, que sin estar expresamente requerido, se dice que ha procedido a limitar y a privar a este nuevo CERNAC de todas las facultades que tiene en orden a resolver controversias entre personas vulneradas por empresas abusivas. Creo que es una materia que era necesario abordar y felicito especialmente a la derecha porque al suscribir esta necesidad asumen realmente que el Tribunal Constitucional sistemáticamente se ha pasado la raya y ha asumido facultades exorbitantes que no le son propias, erigiéndose en la práctica como en una tercera cámara política, sin que lo haya elegido la ciudadanía, dañando de esta manera nuestra soberanía y nuestra representación democrática. Por estas razones, señor presidente, y a pesar de ser un cambio muy limitado y contenido, vamos a votar a favor de este proyecto de reforma constitucional. E invitamos a aquellos sectores que permanentemente se han negado a tocar estos temas, a que vean en esta iniciativa transversal un ejemplo de que es posible discutir los asuntos constitucionales de cara a la ciudadanía de manera transparente y que pierdan el temor a discutir las bases de nuestra convivencia, que pierdan el temor a discutirlo con la gente, por ejemplo, a través de una convención constitucional u otro mecanismo que le dé derecho a participación y a voto a la gente en una reforma más integral de nuestra Constitución, haciéndose cargo de un clamor popular que pide a gritos que revisemos las bases de nuestra convivencia y la actualicemos a los problemas, desafíos y proyectos que tiene este siglo y no el año en que esta Constitución fue creada, la década de los 80. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Gracias, diputado Leonardo Soto. Siempre es agradable escucharlo. El tema de jurista, que usted es prácticamente parte como de la Comisión de Constitución y Legislación y Justicia, además del conocimiento que sobre los temas tiene. Antes de seguir ofreciendo la palabra, vamos a escuchar los informes de la reciente reunión de los comités de los jefes políticos. Sí, fundamentalmente